Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a otro Viernes Cultural de la Falange. Como siempre os cuento lo de la próxima semana, que como no es el Puente de la Inmaculada, no tendremos ese Viernes Cultural, pero sí el día siguiente, que es, me parece, el 25 de diciembre, vendrá nuevamente Pío Moa y esta vez con libros. Esperemos que no se les olviden. Y el tema de la conferencia todavía no nos lo ha contestado, pero me figuro que será algo relacionado con Europa, como la otra vez, que es lo de su último libro. Bueno, ya sabéis que fuera se están vendiendo banderas, se vende lotería de la vieja guardia, porque de la Falange se ha acabado, creemos que ya no hay nada por ahí. Y bueno, pues hoy tenemos los últimos de Filipinas. Espero que sea una contestación enérgica a la película golfa esa que han hecho los demócratas, que nos ponen a caer de un burro, cobardes, malos, asesinos, bueno, lo que dicen los demócratas de nosotros. El coautor es Miguel Ángel López de la Asunción, que le tenemos aquí con nosotros. Muchas gracias por amenizarnos no solamente con tu libro, sino por darnos la conferencia que nos vas a dar. Licenciado en Filología Inglesa, Filología Románica, tiene hecho el curso de adaptación pedagógica, colaborador radiofónico, vocal de la Asociación Últimos de Filipinas y miembro de la Hermandad de la División Azul, que posiblemente un libro caerá dentro de poco, ¿no? No hay temas ya. Ya no hay, ya se acabó la División Azul. No, ojalá dure su memoria, pero ya cada vez es más difícil encontrar un tema para escribir algo novedoso. Bueno, es de Editorial Actas. El precio en la calle está a 30 euros y nos hacen un cariño de 5, vamos, de menos 5. Vale 25 euros aquí. Como siempre os animo, yo ya lo he comprado. Estamos en fechas entrañables que queremos seguir celebrando los Reyes Magos. No como siempre decimos el gordo explotarrenos y enanitos de Papá Noel. Y entonces no está mal comprar un libro y regalárselo, o que lo traigan los Reyes, a las personas que más queramos. Y si a alguno nos cae gordo también, para que se espabile. Pues nada más, muchísimas gracias y escuchamos a Miguel Ángel. Un placer escucharte. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por el interés, pero no por mí, sino por la gesta de Valer, por unos personajes históricos que, como bien ha dicho Carlos, no sé por qué, ahora nos tenemos que avergonzar de ellos, o tenemos que verlos como lo que no fueron. ¿Por qué el título del libro, Mito y realidad del sitio de Valer? Pues sencillamente porque durante muchísimos años un acto heroico, una gesta no solo militar, sino también humana, un ejemplo de resistencia, de cariño a la patria, de cariño a los compañeros, de compañerismo, se ha venido de alguna manera tergiversando por diversos intereses. El último lo tenemos en la memoria. Este libro es fruto de 20 años de investigación, que se dice pronto. 20 años y muchos kilómetros. Hemos localizado a muchísimas de las familias de estos héroes. De primera mano conocemos detalles, hemos tenido acceso a sus cartas, a sus libros, a sus recuerdos, a sus memorias, archivos militares, hemos visitado Segovia, somos los pesados ya, nos conocen ya, Guadalajara, archivos religiosos. Hay un archivo maravilloso que es el Archivo Franciscano Ibero-Oriental, que está en un piso, es un archivo no secreto, pero puedes pasar por la puerta perfectamente y no saber que allí hay, vamos, tengo aquí un compañero, Antonio, que lo visita habitualmente, y había documentación inédita del sitio de Valer maravillosa. Encontramos incluso las cartas, los naipes con los que ellos jugaban, que no lo sabían ni los propios custodios. Dentro de una cajita de uno de los franciscanos supervivientes había cartas, había objetos personales, verdaderas maravillas que luego compartiremos. La gesta de Valer. ¿Qué sabemos de Filipinas? ¿Qué sabemos de nuestra presencia en Filipinas?
Yo he sido profesor de secundaria, yo hablaba con mis alumnos y muchos de ellos no tenían ni idea, me miraban raro, el profe está loco, cuando les decía que hasta hace escasamente 120 años el español era lengua filipina, que los filipinos no eran nuestra colonia, señores, era una provincia más española. Este interés por Filipinas y de Filipinas por su madre patria, actualmente lo vemos todos los años en el Día de la Amistad Hispano-Filipina. Esperemos, y desde la asociación a la cual pertenezco, Luis Valiente también es socio de honor, además de esa asociación, que es la Asociación Nacional Últimos de Filipinas, Héroes de Valer. Esperemos que con el esfuerzo de todos también tengamos un día dedicado a los héroes de Valer en nuestro país. Vamos a hacer yo me he aburrido tantísimo, leyendo libros y asistiendo a conferencias que no me han sabido atraer, que yo huyo de todo eso. En un marco como este, que también estamos en familia, con muchos amigos y conocidos, si hay algo que... Bueno, luego tendremos oportunidad de hablar en una ronda de preguntas, cualquier duda, pero yo voy a intentar no ser espeso. Vamos a pasar por datos históricos, pero mi interés es que disfrutéis de la historia de los últimos de Filipinas, ¿de acuerdo? Si me quedo en algo corto o queréis algo más especializado, luego me pongo una pajarita y quedamos otro día a tomar un café. Pero vamos, o el libro, un tal Pérez Reverte ha dicho que es fantástico, entonces no sé, bueno, tiene también ese señor lo suyo. ¿Quién lo ha dicho? El Arturo Pérez Reverte puso una crítica en abierto diciendo que el libro era fantástico. No lo capullo ese tío. Pero tiene su... Que te haya lavado me alegro, pero bueno. Filipinas, que hoy nos quejamos porque tenemos que hacer escala en Qatar y tardamos 14 horas en ir. Esa es la derrota de un barco, de un transporte, de cualquier navío con tropas o transporte civil que iba a... ¿Vais conmigo? Sí, perfectamente. Y me lo sé de memoria. No te lo un mes de viaje. Un mes de viaje estaban nuestros hombres. Ese mes de viaje en muchos casos venía muy bien porque muchos de nuestros soldados, a pesar del mito que nos dicen que eran arrebatados de sus hogares, robados a sus familias, muchos de esos soldados eran soldados españoles que en un momento de necesidad de la patria fueron voluntarios. En el destacamento de Valer, que incluso hay algún descendiente que le gusta vender la idea de que arrebataron a su bisabuelo de casa, ese señor fue voluntario, igual que de esos 50 soldados, 16 de los que se conservan las hojas de su juicio, sabemos que fueron o llegaron voluntarios a Filipinas, entre ellos 2 de los oficiales. 3. Perdona, ¿el viaje no se hacía como se hacía antiguamente en el galeón de Manila? No. Cuando se abrió el canal de Suez, se acortó el viaje y, lógicamente, la ruta más rápida era hacer en el sentido contrario. Mucho más seguro, mucho más corto, y aún así en todos los logs o libros de ruta de los barcos siempre he encontrado algún soldado fallecido. Muchos de ellos, incluso uno de los desertores a la vuelta falleció en alta mar, se negó a comer y está enterrado cerca de Sri Lanka. Bueno, tirado al mar. Después de un mes de navegación, vamos a ver cuál era la situación en Filipinas. En 1896, una sociedad de índole masónico, creada por Andrés Bonifacio y por Emilio Aguinaldo, empieza la guerra, pero lo que es guerra en todo su esplendor, quiero decir, guerra de guerrillas, entrando a matar españoles en Misa, como ocurrió en Samar, atacándoles por la noche, es decir, atentados terroristas contra intereses españoles. Por ejemplo, en Samar se vistieron de mujeres, entraron en la iglesia en medio de misa y degollaron al cura, mujeres, niños y los 4 soldados que había. Ante eso, Ramón Blanco
tuvo poco tiempo para actuar porque enseguida le mandaron a la isla de Cupa a sustituir a don Valeriano Weller Nicolau. Y entró don Camilo García de Polavieja. García de Polavieja hizo una gran labor, le acusaron incluso de ser demasiado riguroso, demasiado duro, y en un momento en el que pide más refuerzos de tropas, que se le niegan, dice que está enfermo y se vuelve a la península. Y entra un apellido al que todos tenemos gran cariño, don Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, tío de José Antonio. Qué bueno. Sí, pues fue bueno porque acabó con la guerra, pero acabó con la guerra llegando a la paz. Él consiguió que los insurgentes, a cambio de una cantidad de dinero bastante elevada, dejaran las armas y se exiliasen a Hong Kong. No salió bien la cosa debido a que estos señores tenían pocos escrúpulos y utilizaron ese dinero para comprar armas, comprar apoyos y volver junto con los americanos. Empezaría también la guerra hispanoamericana y ese es un momento en el cual Emilio Aguinaldo, porque Andrés Bonifacio, Emilio Aguinaldo era como un Pablo Iglesias, Andrés Bonifacio le hacía sombra y lo mató directamente. Entonces, Fernando Primo de Rivera consigue la paz de Biak-Navato. Insurgentes regresan y empieza la guerra hispanoamericana, que sería el momento en el cual tendremos el sitio de Valer. Y digo sitio de Valer, pero es que el sitio de Valer, el famoso, es el tercer sitio de Valer. En octubre de 1897 había un pequeño destacamento español de 50 soldados, la misma entidad que sería el tercer sitio, y en la noche fueron macheteados. El teniente Mota, que era un mallorquín muy joven, pero que a pesar de su juventud ya estaba condecorado en Filipinas y estaba incluso propuesto para el cargo de capitán, fallece en el sitio y 10 de sus hombres también. En este primer sitio de Valer, en este primer ataque, hay 11 soldados del destacamento de Valer, del famoso, que sobreviven. Es decir, para 11 de nuestros héroes, de los soldados que estuvieron 367 días en el sitio de Valer, sería su segundo sitio. Su segundo sitio. Esos sellos están tomados de la documentación oficial que hemos manejado, que son estos mismos, hemos hecho una réplica. Y luego, si tienen ustedes el libro que lo han traído, lo han adquirido aquí, me gustaría pues, que tuvieran un recuerdo, esos sellos oficiales en su ejemplar. Esto es un soldado español y un soldado filipino. Dentro de las tropas, antes de la insurgencia filipina, las tropas españolas estaban constituidas principalmente por mandos españoles y por tropa nativa. Esta tropa nativa, a posteriori, en muchos casos serían desertores y causarían grandes problemas porque acababan con su uniforme, con su fusil, que era un fusil estupendo, otro mito, que mandábamos a nuestros hombres mal pertrechados, sin armas, sin municiones. El destacamento de Valer es enviado por 2 meses, 2 únicos meses. Llevan munición, al final del sitio, al final de 367 días, tienen que quemar munición para que no se la quede el enemigo, sin privarse de utilizar las armas, salvo al principio. Y alimentación, habituallas llevaban para el doble, para 4, más lo que habían dejado los destacamentos anteriores. Otro mito de que nuestro gobierno mandaba a los hombres poco menos que a morir. Esta foto es de la época la siguiente y me ha gustado ponerla por un motivo. Esto es un voluntario catalán. Los primeros que entran en combate en la guerra de los 10 años de Cuba son voluntarios catalanes. Yo no sé ahora qué nos quieren contar, qué historianos, pero estos inventos modernos. Ahí hay un ejemplo de un español. ¿Dónde está situado Valer?
Tenemos Manila, vamos a ver, no se ve en la televisión. Bueno, Manila es la fecha inferior y Baler lo tenemos en la contracosta, ¿de acuerdo? Al este. Aparentemente es una distancia muy corta, pero fíjense ustedes la Sierra Madre. La Sierra Madre es la sierra que rodea toda la provincia. Muy difícil atravesar, máxime cuando esa zona estaba copada por el enemigo. El primer destacamento del teniente Mota hace una machada, que es ir desde Aliaga, subir 50 hombres solos desde ese punto hasta Baler, llegan sanos y salvos, y los filipinos realmente no les atacan porque pensaban que era un truco. Vamos a atacarles y van a salir soldados españoles de todas partes. Les tomaban por locos. El camino habitual, o el mejor camino para llegar a Baler, era por mar. Baler está situado allí. Si han visto ustedes la película Apocalipsis Now, la primera idea era grabarla en Baler. De hecho hubo un tifón que se llevó el pueblo, retrasó el proyecto varios meses, y Baler es en la actualidad un punto conocidísimo para los amantes del surf. Imagínense las olas, durante todo el año no hay meses donde no se puede desembarcar. Luego también por mar la ayuda era realmente complicada. Ven ustedes en el primer, qué lástima que no podamos, es que sobre la pantalla no marca. No sé. Ven ustedes el río que hay, desembocadura del río. En la desembocadura hay una lengua de arena que ahí habitualmente desembarcaban las barcas, y o bien continuaban por este río, que fíjense ustedes, la entidad del río es un río caudaloso rodeado de vegetación donde te pueden emboscar fácilmente y no tienes... de hecho, a unos marinos españoles que fueron a ayudar al primer destacamento les emboscaron, gracias a Dios no hubo bajas españolas, pero a unos marinos norteamericanos que fueron a ayudar al destacamento español sí que les causaron varios muertos, e incluso hubo prisioneros. Los primeros prisioneros de la guerra filipino-americana fueron marinos del Georgetown que fueron a ayudar a nuestros soldados. Ayudar, claro, como los americanos, porque tendrían algún interés. Ahí se ve mejor la desembocadura del río. Ese cuadrito es la iglesia de Baler. El viaje duraba varias horas en barca. Eso es una recreación del pueblo que hemos hecho para el libro. De acuerdo a la documentación que tenemos, creo que es la más acertada de cuantas se han hecho. La iglesia la vemos situada, a mano derecha está la Plaza de los Naranjos. Hay, si se fijan ustedes, una gran trinchera, y cerca de la iglesia hay una trinchera menor. Esas trincheras no se hicieron, no las hizo el destacamento de Baler, el famoso, digamos, sino las hizo el primer destacamento. La idea era hacer una trinchera grande fuera del pueblo y, en caso de perder la primera trinchera, refugiarse en la de la iglesia. La segunda trinchera la hicieron las tropas filipinas. Esa trinchera iba creciendo, cada noche iba creciendo un poquito más, porque los filipinos tienen muchas virtudes, pero militarmente, por lo menos en esta época, valientes no eran. Siempre atacaban al cubierto. Esas trincheras tenían 2 metros, incluso tenían grandes tubos de bambú, y disparaban desde los tubos de bambú. Siempre parapetados desde casas, desde el interior de las casas. Baler es una entidad, un pueblo que tenía unas 2000 almas, no es un pueblo pequeño, pero muy diseminadas. Vamos a poner un ejemplo en nuestra Galicia. En Galicia hay pueblos, ahí está el pueblo, pero a lo largo de todo el territorio encontramos pequeñas casitas. Pues esa es la idea de esta zona. ¿Quiénes van a Baler? En febrero, en octubre es atacado el primer destacamento. En diciembre tenemos la paz de Biaknabató. Los soldados que en noviembre, los soldados supervivientes que en noviembre fueron repatriados, bueno, no repatriados,
evacuados a Manila para su sanación, en febrero como premio reciben la vuelta a valer. Imagínense ustedes, bueno, ya estamos en periodo de paz, porque en principio en diciembre habíamos firmado la paz de Villanueva. Y bueno, iban en principio a un sitio que no había conflicto bélico, pero iban a convivir con la gente que había intentado matarles a ellos y la gente que había matado a sus camaradas. Fíjense cómo es el soldado español, que desde el mes de febrero hasta el mes de junio que comenzó el sitio, no hubo un solo altercado entre nuestros soldados y la población filipina. Todo lo contrario, todo lo contrario. Aunque creamos que va un solo destacamento, van españoles que pertenecen a 3 entidades distintas. Va don Enrique de las Morenas y Foxy, que era el comandante político militar, era un capitán de infantería. En la película, me voy a meter con la película bastante. Y por un motivo personal, a mi compañero Miguel Leiva y a mí nos pidieron ser asesores, estuvimos colaborando con ellos hasta que nos fuimos. Porque nosotros colaboramos altruísticamente y el único interés que teníamos era que se respetase la memoria de los antecesores de nuestros amigos. Después de 20 años, imagínense ustedes la relación que tenemos con tantas de las familias. Nos engañaron. Luego en la parte de preguntas les contaré cosas curiosas. Y nosotros nos fuimos. Entonces, dado lo que han hecho y dado lo que yo sé del sitio, estoy en disposición de atacarles todo lo que sea en memoria de mis héroes. En Don Enrique de las Morenas, en la película, lo ponen como un pusilánime, un militar español asustadizo, capitán de infantería de finales del siglo XIX, asustadizo en Filipinas. Don Enrique de las Morenas era veterano de las guerras carlistas. Él mismo había levantado, junto a sus compañeros, el sitio de la Seu d'Urgell. Era un militar andaluz. Andaluz quiero decir que tenía un carácter español. Cuando los filipinos tocaban al parlamento, él le decía al corneta: toca, que estamos comiendo. Y el corneta le respondía que estaban de rancho. Tenía cierta guasa de asustadizo nada. Un cobarde no se atreve a hacer eso, ni mucho menos. Tuvo la desgracia de fallecer en el sitio. En la película tiene un perrito. Ese perrito existe, es real. En el primer guión vimos que un cazador abate un gato y se lo comen. Y yo le dije al director: oye, Salvador, hay un hecho histórico muy bonito, porque el capitán de las Morenas compró un perrito en Filipinas. En las cartas les decía a sus hijos: tengo un perrito, cuando vuelva a casa os voy a llevar el perrito. Y cuando él fallece, sus soldados se mueren de hambre. A pesar de eso, consiguen aguantar sin comerse el perro varios días, porque su ilusión era devolvérselo a la viuda y a los hijos de su capitán. Eso dice mucho de nuestro carácter y de nuestros hombres. Junto al capitán de las Morenas, la función de las Morenas era quizás la más difícil. Era normalizar la situación, conseguir que los filipinos que se habían ido fuera del pueblo volviesen a pagar también impuestos, porque durante varios meses no se había ni cosechado, ni comercializado, ni pagado impuestos. Su misión era volver a traer a la población filipina, a la población tal. Tenía un papelón, Junto al capitán de las Morenas tenemos 2 oficiales. Don Juan Alonso Zayas, que es nacido en Puerto Rico, hijo de militar. Según el padre Minaya, no hubiera aguantado todo el sitio. Murió, fue una de las primeras bajas. Tenía un carácter impetuoso, era más de salir a degüello que de resistir. Él era del 8, del 8 de cazadores. Nuestros hombres son del 2. Tuvo la mala suerte de tener una afección cardíaca, pasar reconocimiento médico.
destinarle 20 días de descanso, al final son 10 que cuadran con la salida del destacamento. Y le dicen, bueno, pues no te vuelves a tu unidad, vete de jefe del 2. Le costaría la vida. Yo creo que él estaba también pensando que ya por el momento de paz que era, teniendo una dolencia, tenía muchas papeletas para volver a casa. Pero bueno, al final le tenemos ahí en Valer, junto a don Saturnino Martín Cerezo, también atacadísimo en toda película. Es un criminal de guerra, es un asesino, va matando mujeres, pegando patadas a los hijos. Todo lo contrario, yo tengo la fortuna de conocer a la familia. Creo que ellos me quieren tanto como yo a ellos, y he tenido la oportunidad de leer todos sus papeles, no solo los que entregó al Archivo Histórico Nacional, sino los secretos. En esos papeles cuenta maravillas, muchos de ellos están reproducidos en el libro, y 1904 saca un libro, se lo hace llegar a todos sus hombres, se preocupó de sus soldados. Durante la Cruzada de Liberación, su hijo Nino es fusilado con 17 años, menor de edad. Uno de sus hombres es fusilado por el bando nacional por envidias, no tenía ninguna significación política, y él media para que no le quiten la pensión a la familia, aun teniendo su hijo fusilado. Un hombre excepcional, ayudando a sus hombres, que en un grupo de 50 personas pues hay el serio, hay el trabajador, hay el borrachín. Pues él se preocupaba de todos, cada uno de sus hombres. Mandó un rebaño de 50 cabras de una calidad excelente a otro de ellos, que era de los más conflictivos. Era una persona, desde mi punto de vista, excepcional. Alguien hay que atacar, porque el interés es atacar a la Iglesia y atacar a los militares. A los soldados no, pobrecitos, porque les han arrancado de sus casas, pero a los oficiales a por ellos. Le trataron muy mal en un libro que escribió cierto periodista en el año 98, en el centenario. Dividieron a los héroes de Valer entre buenos y menos buenos. Eso ya marca una diferencia. Luego en alguna serie de televisión reciente, bueno, parecía Clint Eastwood. Cada vez que veía un filipino disparaba, y en la película pues ya no les cuento nada. Ya la han visto ustedes, y si no tampoco se pierden nada. De estos 50 cazadores, 2 cazadores deciden desertar en los primeros momentos. Y lo bonito de esta historia, miren ustedes las localidades natales de nuestros héroes de Valer. Hay españoles de casi todas las regiones de España. Esa iglesia era una España en miniatura. Teníamos los oficiales, teníamos españoles de todas las provincias, de todas las condiciones sociales, había un cartero, había un panadero, había un médico, que ahora hablaremos de él, había militares, había braceros, había jornaleros, y como no, había 3 religiosos, que también hablaremos ahora de ellos. Una pequeña representación de España en la iglesia de Valer. Fíjense ustedes cuántos catalanes, vascos, bueno, había 2 navarros, y luchando todos por el interés común, y luchando todos por la misma bandera, por la suya. Un puertorriqueño que no era colonia, recordamos, era provincia. ¿Quién nos falta? Nos falta don Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, un médico rural, que nos lo pintan también incluso en la película del 45, como un hippie ahí con su casaca siempre abierta, mirando las flores y tal. Era un gran botánico, pero era un militar, era hijo de un comandante de infantería, sabía lo que era la milicia. Su hermano Carlos había fallecido en la guerra de Cuba. Cuando comienzan todos los problemas de insurgencia en Cuba y Puerto Rico, la necesidad de médicos es muy grande. Se abre la posibilidad de que médicos civiles entren en el ejército como médicos provisionales. Siempre, lógicamente, es más difícil hacer de un militar un médico que hacer de un médico un militar. Aunque él ya no tenía edad para ir, hay una ley que amplía la edad de enganche, y
por los pelos, pero consigue entrar e ir a Filipinas. Se ha hablado que por un desengaño amoroso, que bueno, se va por dinero. Su hermano Carlos fallece, él es el encargado de mantener a la familia, a sus hermanos, de pagar la universidad de sus hermanos, y requiere dinero. Él llevaba 11 años de médico rural, que luego le vendrá muy bien, porque un médico rural atiende navajadas, atiende armas de fuego, atiende enfermedades, cortes, y todo eso lo aplicará en Filipinas. Él, por ejemplo, cura las infecciones con tela de araña, porque no tiene otra cosa. Junto a él tenemos en un primer momento 3 sanitarios. De esos 3 sanitarios, 2 eran filipinos y deciden pues irse al otro bando. Y se queda únicamente con la ayuda de Bernardino Sánchez Caízos, de un sanitario español. ¿Qué tenemos más? Don Cándido Gómez Carreño, que en el primer ataque fue hecho prisionero por los filipinos. Estuvo a punto de ser fusilado. Interviene por ahí Miguel Primo de Rivera también, que estaba en Filipinas. En las negociaciones de paz, a él le meten dentro de un contingente de prisioneros que vuelve a Manila. Cuando se acaba la guerra, él dice a sus superiores: oye, yo me vuelvo a España, que lo he pasado muy mal. Y sus superiores le dicen que, hombre, que estando de paz y haciendo falta religiosos, que para valer otra vez, pues él, como buen cumplidor, se va a valer y fallecería durante el sitio. En medio del sitio, el día 20 de agosto, los filipinos mandan otros 2 religiosos españoles, que eran prisioneros que habían hecho en un pueblo al norte, en Casiguran. Esos religiosos, cuando entran en la iglesia, hay diversas versiones. Martín Cerezo dice que, bueno, que se les forzó casi a quedarse. Uno de los franciscanos, el de la derecha, el padre Minaya, dice que como españoles ellos se quedaron y son supervivientes del sitio. Hay otro mito. Siempre se habla de los 33 supervivientes de Baler. Son 35. Nos olvidamos de estos 2 religiosos. Los religiosos, al finalizar el sitio, como habían entrado como prisioneros, los filipinos los mantienen prisioneros un año más. Esa es la iglesia, la foto es de 1900, de cuando entran los americanos. El techo ya está reconstruido, fíjese usted en las paredes tienen más de 1 metro de grosor, porque la zona, bueno, el primer pueblo de Baler, podemos decir por un tsunami, por las crónicas posiblemente, años antes había sido devastado por un tsunami y la mayoría de su población había fallecido. La ubicación del pueblo es movida ligeramente y los franciscanos deciden reconstruir la iglesia, pero hacerla esta vez bien fuerte, 1,5 metros. Durante el asedio, los filipinos tienen piezas de artillería, no de gran entidad, son consistentes. No consiguen tirar la iglesia. Al final del asedio, cuando llegan los americanos, el general Funston, que era un general americano que había estado en Alaska, en Cuba, en Puerto Rico, había un hombre que había estado en todas las guerras. Se asombró de ver que no había ni el espacio de una uña en ningún sitio de las 4 paredes de la iglesia donde no hubiese un impacto de bala. Imagínense ustedes el fuego que sufrieron nuestros 50 soldados. ¿Cuántos creen que murieron de impacto de bala? 2 soldados de impacto de bala. Contamos la muerte de uno de ellos, que es... no se la quiere desvelar, pero es la fortuna. El decir a un compañero: oye, aquí no estoy a gusto, y casualidades de la vida. Ese es el sello de la iglesia de Baler, que también lo hemos sacado de la documentación franciscana. Ese es un diorama de la iglesia. Ahí podemos ver la primera trinchera, la trinchera española. Hay otra en el lateral, detrás del patio. El patio era el convento, que se llamaba. El convento no era otra cosa que la residencia del cura. Durante el primer asedio, ese techo es devastado, y los soldados, cuando llega el último contingente, estos 50 héroes de Baler, lo que hacen es quitar el techo y aprovechar esas maderas para parapetar todas las ventanas y para hacer accesible la iglesia para el tiro. En el libro tenemos un capítulo entero de cómo ellos forjaron la defensa de Baler. Hicieron una iglesia inexpugnable, no había manera de tomarla. En los pocos lugares por donde se podía entrar
eran una ratonera y en el momento que alguien asomaba el cuerpo, si lo hubiese intentado, que no lo intentaron, hubiera caído. Pero no solo eso, ese cuerpo hubiera impedido que el resto pudiera entrar. Eso es una reconstrucción del patio fundamental. Saturnino Martín Cerezo hizo mucho hincapié a la llegada al pueblo que había que hacer un pozo. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Ese pozo se hizo. Lo cavó un soldado canario con el cuchillo del Mauser, y es fundamental, porque sin agua no hay vida, y si no hay vida no hay resistencia. Al lado tenemos un pequeño horno que hicieron con el suelo de la iglesia, levantaron el suelo, hicieron un pequeño horno pues para calentar la comida. Eso... uy, perdón. El dibujo... perdónenme. Ahora. Es una reconstrucción de las estancias que tenía la iglesia. La puerta de la iglesia, la principal, fue terraplenada con arena para evitar que se abriese. Mucha de la arena que sacaron de la iglesia luego sirvió para tener sitio para enterrar a los que caían. Porque esa iglesia, en un primer lugar, era una iglesia. Luego se retiró al Santísimo y se convirtió en un almacén. A posteriori se convertiría en un cuerpo de guardia. Cuerpo de guardia, residencia, fuerte, fortín, enfermería y luego cementerio. Durante varios meses todos los que caían eran enterrados dentro. En el libro tenemos los enterramientos de todos los soldados. A mano derecha hay un baptisterio, no sé si lo ven, en mitad de la... Eso sería una prisión porque hubo varios intentos de deserción. Los soldados que intentaban desertar o los que tenían alguna bronca, porque en el libro también pues siempre hay alguna pelea, había arrestados, incluso dentro del sitio te portaban mal y te mandaban varios días dentro del calabozo. Eso es la defensa. Vemos que hay bastante localización, no, bastantes casas cerca, desde el cual los filipinos tenían un fácil acceso a las posiciones españolas. Los españoles, otro mito, los pobres soldados bisoños que no saben disparar, no saben utilizar el arma, eran grandes tiradores. Estamos hablando de soldados que en muchos casos ya tenían condecoraciones en Filipinas, soldados que habían tomado trincheras a cuerpo descubierto, soldados en algunos casos que tenían 4 y 5 condecoraciones, todas en Filipinas. Había algunos nuevos que habían llegado de reemplazo, que llevaban apenas un mes en Filipinas, pero había ciertamente grandes soldados que conocían su oficio. Esos son nuestros sitiadores. Ven ustedes, el segundo de la izquierda es uno de los desertores. Es el cabo Subforjas, que era de Sanidad Militar, deserta y pasa al ejército. Chema, siéntate si quieres. No, tranquilo, que estoy tratando gente y van a entrar sitios. Gracias. Y luego el otro desertor lo tenemos escondido allí con el número 2, que es Palladio, que una vez terminado el sitio se le había perdido la pista y nosotros lo encontramos como jefe de sanidad de Valer. Estuvo allí hasta se casó allí en Valer y continuó. Ven cómo tienen ciertamente piezas de artillería. ¿Cuáles son los enemigos que tenían los españoles? Los españoles tenían el gran enemigo, que era el sitiador, tenían el tiempo en su contra también, y llegó lo que Martín Cerezo decía una invitada, que es la muerte, y llegó con el beriberi. El beriberi es una enfermedad que se genera por deficiencia de vitamina B1, de tiamina. La tiamina es lo que, digamos, el combustible que utiliza el cuerpo para convertir el alimento que tomamos en fuerza. Cuando tú no ingieres ciertos alimentos, como es el caso de estos señores, he cogido
dañinas o dolientes, o como quieran llamarlo, son de un primer estado. Los soldados españoles morían lamentablemente en una condición mucho peor. Esto me viene muy bien para decirlo porque cierto descendiente va diciendo por ahí que hubo canibalismo en la iglesia de Valer y yo me puedo estar muriendo de hambre, pero un señor podrido no me lo como. Aquí tenemos esta enfermedad que afecta también a la gran mayoría, pero entre ellos al médico del destacamento. El médico del destacamento, que era un gran botánico, se dio cuenta que, bueno, él salía con Martín Cerezo por las noches, les daba vergüenza, no se lo decían a los soldados, pero ellos rumiaban hierba, comían hierba de los alrededores, pero a escondidas. Él vio que ellos dos eran de los pocos que no habían enfermado. Es curioso porque la dieta era igual. Si bien la dieta en condiciones de paz no era la misma para un oficial que para un soldado, en estos momentos comían lo mismo. Y no se sabía de vitaminas, ¿qué se sabía? No se sabía nada, no se sabía la causa de la enfermedad. Y él fue uno de los primeros médicos a nivel mundial que se dio cuenta o relacionó la alimentación con el beriberi. Cuando está a punto de morir, en diciembre, comenta a su compañero, mira Martín, yo me muero, yo creo que si como algo verde, si no yo, porque estoy en las últimas, muchos de nuestros compañeros podrían sanar. Hay que hacer una salida a la desesperada. Los únicos soldados que se podían mantener en pie, buscan voluntarios son los únicos que se pueden mantener en pie, salen a plena luz del día, consiguen quemar el pueblo, abrir un poco el cerco, poner en fuga durante varias horas a los filipinos, coger alimentación y el médico, gracias a Dios, sanó y se pudo, primero, mejorar las condiciones higiénicas de la iglesia, segundo, mejorar la alimentación y acabar con la enfermedad. Seguirían muriendo algunos de nuestros héroes que ya estaban en un estado muy avanzado de la enfermedad, pero podemos decir que esa salida del 14 de diciembre, protagonizada al mando de este hombre, del cabo José Olivares Conejero, fue la salvación del destacamento. El médico, en agradecimiento, le dio este reloj. Este reloj, en el momento que salen de la iglesia, lo pararon y marca el final del Imperio Español. Olivares Conejero murió sin hijos, en el año 45, con el estreno de la película, consigue ponerse en contacto con la familia del médico y les devolvió el reloj. Ese reloj lo tiene la familia, lo hemos podido tocar. No se imaginan ustedes lo emocionante que es cuando has dedicado tanto tiempo de tu vida, poder tocar un uniforme de uno de esos héroes o poder tocar un reloj o una carta. Es algo, o sea, que si me ven que me subo a la mesa y tal, entiendan. El 2 de junio de 1899, nuestros hombres capitulan. Pocas veces en la historia un destacamento perdedor que capitula puede imponer las condiciones de su salida. Este es el caso. Martín Cerezo, de hecho, les dijo a los oficiales filipinos, vamos a ver, no me mintáis. Si nos vais a matar, decídnoslo ahora, porque nos vamos a la iglesia y moriremos, pero moriremos matando. ¿Qué puede llevar a un contingente de 50 soldados españoles resistir 337 días dentro de una iglesia? Eran locos, como nos venden por ahí, eran cabezotas. Aragoneses había 3. Mi madre es aragonesa, yo lo podría entender por pero creo que no va por ahí, no van por ahí los tiros. Ellos en ningún momento piensan resistir hasta el final de la guerra. Ellos no saben que la guerra ha terminado, solo se enteran un día antes de la finalización del sitio. Su esperanza es recibir auxilios de tropas españolas y su esperanza es llegar, o su cometido es llegar en las mejores condiciones al momento en ser rescatados. ¿A qué hora cobra sentido el sitio de Valer?
no tanto que nos cuentan que eran unos locos, Martín Cerezo estaba desquiciado, no obligaba a sus hombres a... Por otra parte, cierto era que en la primera insurrección muchos prisioneros españoles habían sido masacrados después de haber sido rendidos. Los prisioneros no eran prisioneros en un lugar y ya está, tenían que ganarse su alimentación, tenían que trabajar. Los que no podían trabajar eran inservibles. ¿Qué se hacía con ellos? Los mataban. Dentro de aquel destacamento había muchos heridos. Según va pasando el tiempo, tiene más razón la resistencia de Valer, porque esos soldados están manteniendo a sus compañeros. Están resistiendo por ellos mismos y por sus compañeros heridos. La vuelta fue terrible. La vuelta salen de Valer el 17 de junio y vuelven el 8 de julio. Me estoy saltando muchos detalles y muchas cosas maravillosas que me gustaría contarles, pero tampoco les quiero destripar el libro. Tampoco no podemos hacer esto demasiado largo. La vuelta fue a pie durante gran parte del camino. Sufren un atentado mientras que los oficiales están con sus asistentes durmiendo, entran filipinos a degollarles. Un soldado canario que no pertenecía al destacamento pierde la nariz. Otro prisionero que está con ellos en Bongabón pierde la nariz de un machetazo. Martín Cerezo sufre un accidente de carro, un hombre incombustible, bueno, era de Miajadas, aquí tenemos uno de Miajadas también, son gente fuerte estos extremeños. Y lo peor de todo, cuando llegan a Manila no sabe si los van a fusilar por no haber hecho caso a sus oficiales que les iban diciendo que la guerra había acabado, que ellos no creían que fuese cierto, o si les van a hacer héroes. Cuando llegan a Manila pasan un interrogatorio, todos los soldados pasan el mismo interrogatorio y ese expediente, denominado expediente de Manila, dilucida que no solo no son unos traidores a España, sino todo lo contrario, son héroes. Esta es la única foto, es de muy mala calidad, pero tiene un valor. No se conocía ninguna foto de los 33 supervivientes hasta que encontramos esta en una publicación filipina y es lo mejor que hemos podido rescatar, pero tiene un valor porque esta es la única fotografía donde están todos los supervivientes, salvo los dos franciscanos, lógicamente. Cuando hemos visto a los franciscanos, no se conocía el rostro del padre Carreño. Padre Carreño, que en todas las películas nos lo pintan como un venerable sexagenario, una persona ya mayor, esta última incluso un yonki que fuma opio y tiene crisis de fe y pues todas esas cosas que les gustan a los titiriteros. Pero el padre Carreño, cuando fallece, tiene 29 años, no ha cumplido los 30 años. Eran realmente gente muy joven, gente muy joven. En el año 45, a muchos de... Bueno, otra historia, les dejaron abandonados cuando llegaron a la península. Más o menos el que quiso consiguió un empleo dentro de bien ayudamientos, fuerzas de seguridad del Estado, carabineros, guardia civil, algunos se reenganchó en el ejército, como es el caso del médico. Yo creo que también faltamos a la verdad con eso. A ninguno se le dejó en el olvido. De hecho, muchos que no sabían leer ni escribir, se les enseñó a leer y escribir para que pudieran tener un empleo público. Los mitos, no por mucho repetirse, créanme, no se convierten en realidad. En el año 45 se amplía una ley que otorgaba el empleo de teniente honorario del ejército español a los supervivientes, hasta ese momento eran los supervivientes de las guerras carlistas, y se amplía a los supervivientes de 4 gestas españoles de la guerra del 98, que son Cavite, Valer, las Lomas de San Juan y el Caney. Todo superviviente de cualquiera de esas gestas podía obtener el empleo de teniente honorario del ejército español. Yo conseguí la foto de 4 de ellos. El cabo Olivares, que fue el artífice de la salida que salvó el destacamento, Antonio Bossá Fullana, que si Dios quiere el mes que viene, la semana que viene, voy a Mallorca, a su pueblo, a
a ver qué vemos. Y luego dos canarios, Hernández Arocha y el del medio, Gopar Hernández. Gopar Hernández fue uno de los primeros miembros del Cabildo de Canarias, fue alcalde de su pueblo, una persona, tuvo el segundo coche de Fuerteventura, que chocó con el primero. Lo contamos en el libro, pero cosas increíbles. Sí. Esta foto es una foto inédita, que también dentro de todas las que ponemos en el libro, a mí es una de mis preferidas, que es de ese acto. Aquí tenemos a la derecha Hernández Arocha y a su lado Gopar Hernández, junto con el gobernador militar de Canarias y el capitán general. Estamos en una casa, estamos en la sede histórica de Falange, y es una sorpresa que tengo yo para ustedes. Tengo una gran amistad con la familia de un héroe de España, que es Loreto Gallego García, uno de estos soldados, y ese es su carnet de Falange, su petición o su renovación del carnet de Falange. Durante la Guerra Civil vivía en Requena, en Valencia, calle en zona enemiga. A pesar de ser un venerable anciano, le detienen, le llevan a Valencia, todas las noches le hacían desnudarse y dormir desnudo sobre paja mojada. Fallece antes de que, esta es la renovación del 31 de octubre del carné, no le llegaría. Falleció pocos días antes. Es padre de otro héroe de España. Yo soy miembro de la Hermandad Nacional de la División Azul, algo de lo que estoy orgullosísimo. Y su hijo murió en la batalla de Krasnivor el 10 de febrero de 1943. Su hijo Felipe le tenemos enterrado en Rusia. Dos héroes de España en la misma familia, padre e hijo. Loreto a la izquierda, Loreto a la derecha, con Marcelo Adrián. Esta foto es curiosísima porque es de antes de ir a Filipinas, es de Barcelona, de antes del embarque. ¿Y qué es lo que yo pido para mis héroes de Valer? Dos laureadas en el destacamento. A Enrique de las Morenas, bien ganada, jefe del destacamento, gobernador. Tengo gran amistad con la familia, por eso digo más que bien ganadas. No, bien ganadas y muy bien ganadas. Porque también se dice, hombre, se murió, no hizo nada. Fue el que dio la impronta al destacamento, el que decidió cómo había que seguir, cómo había que hacer la defensa. Y a Saturnino Martín Cerezo, el último comandante del destacamento, el que coge el destacamento en el peor momento y el que sabe mantener la fidelidad de sus hombres y llevarlos sanos y salvos hasta posiciones españolas. Muy, vamos, merecidísimas las dos, pero yo lo que pediría, muy difícil, desde la asociación yo creo que lo podemos intentar, volver a abrir ese expediente de laureada y conseguir que a nuestros héroes de Valer, a los que fallecieron y fueron repatriados a la patria en 1904 y a los supervivientes, ¿por qué no? Se le dieron al destacamento de Alcántara. Creo que merecida, cuanto menos la tienen. Y bueno, ahí me tienen para todo lo que necesiten. Estoy siempre a su disposición. Voy donde... Esta es la 12+1 llevo este año de conferencias. En pueblos de los héroes de Valer los visito frecuentemente y créanme que no me molestan si me mandan un correo, si me contactan por redes. Aquí tengo grandes amigos que han contactado conmigo por redes sociales y no es que no me moleste, es que me encanta hablar de este tema. Muchas gracias. Bueno, pues aquí está Miguel Ángel para responderos a lo que creéis oportuno preguntarle. Estamos en familia, no tengan miedo. Fernando. Yo vi la primera película que se hizo, muy buena por cierto, y vi hasta los decorados que hicieron ¿En la CEA? En la CEA. Vivías allí muy cerca y allí los sí. Casi vecinos somos entonces. Y aquella película fue buenísima. Hasta hacer una canción que es muy famosa. La canción es de la película. No se crea que...
¿Es de la película? Es de la película. Que la canta una muchacha que para ver si los hacen a ellos... Todo ficción. Ficción, sí. He tenido la suerte de tener los papeles que carteó Alhambra, que era la productora. Eran dos productoras, era una unión de dos productoras, pero Alhambra llevaba el peso. Alhambra escribía al ministerio y el ministerio mandaba los guiones a Martín Cerezo, y Martín Cerezo ponía sus quejas a Alhambra, y Alhambra pues hacía caso o no hacía caso, siempre con la mediación del ministerio. He tenido la suerte de ver esas cartas que guarda la familia Martín Cerezo y es graciosísimo las pegas que pone, porque con toda la razón, pues como se lo hemos puesto nosotros a esta gente en este año pasado. Por ejemplo decía, y está Martín Cerezo escribiendo una carta a su novia, por el amor de Dios, soy viudo, yo es viudo y me voy a Filipinas, ¿qué novia voy a tener? Están faltando a la memoria a mi esposa, pongan ustedes que estoy escribiendo a mi señora madre. Nada, el guión lo cambiaban. O por ejemplo, los soldados del destacamento pasan el reporte al capitán de las Morenas, que era el militar más caracterizado, jefe del destacamento, como militar más caracterizado, pero no nos engañemos, no era el jefe del destacamento, el destacamento tenía sus oficiales. Y él decía, pero hombre, ¿cómo le van a reportar a ese hombre? Este hombre era el comandante político militar, pero mis hombres los mandaba yo. Y cosas de esas, por ejemplo, de mujeres decía que allí no había mujeres. ¿Cómo me están votando ustedes? Yo la segunda película no la he visto ni la pensaba ver. Si no la paga, bueno, por verla, pero siempre teniendo... Porque tengo el recuerdo de la primera que no... Entonces no la vea, no la vea. Buenísima. No la vea. Los actores también muy buenos. Muchos de los supervivientes que tuvieron la opción de ver la película salieron horrorizados del cine. Hablamos de la guerra del Vietnam, de las secuelas, ¿sí? Imagínese usted 367 días dentro de una iglesia, la mayor parte del tiempo a oscuras, porque estaban todas las ventanas aspilleradas, lógicamente con únicamente el agujero para meter el fusil. Imagínese usted que se muera tu compañero, muchos de ellos hemos visto que eran de pueblos cercanos, seguro que se conocían de antes. Enterrar a tu camarada y tener que dormir porque no había sitio al lado de tu camarada fallecido. O yo en Navidad me acuerdo muchísimo de ellos. Todas las Navidades, cuando estoy con mi familia, me acuerdo de ellos. ¿Cómo sería la Navidad de Valer? Aquellos chavales recordando a sus familias y cantando sus villancicos. Bueno, la película del 45 a mí me gusta bastante. A ellos, a algunos les encantó, pero a algunos puso grito en el cielo. Yo como no lo sabía, pero me encantó la película. La tengo muy buen recuerdo. Es buena. El maestro Lucio Quezón. Era maestro de Valer, pero era Sí. filipino, ¿no? Era filipino. Con él pasa una cosa. Él es el padre del primer presidente de la Mancomunidad Filipina. Y no está bien para ellos, o no lo veían bien, que el padre del primer presidente fuera pro-español. Era pro-español, ¿no? Era pro-español. Le matan precisamente fingiendo un atraco, matan a él y a su hijo menor. Incluso sus cabezas fueron vendidas a los ilongotes, que son unas tribus que residen en toda esa costa de Valer, en las montañas, y que tienen la costumbre de comer cabezas y cosas de esas. Un regalo de bodas era pues una cabeza. Jesús. Espera. Ah, perdón. Luego vas tú. Hola, ¿qué tal? Tengo entendido que se encerraron en la despensa de la iglesia, ¿no? No había despensa en la iglesia. Eso es de la película nueva. Pero bueno, que estaban en la zona donde tenían las provisiones. Imagínate una iglesia de 300 metros cuadrados en los cuales hay una enfermería, hay víveres para 4 meses, que eso ningún autor lo ha tenido en cuenta. ¿Cuánto ocupan cajas de munición para 4 meses? Alimentación para 4 meses, una enfermería. No había aquello, bueno, me río yo del gran hermano ese que se agobian y tal. Imagínese usted, y encima quitando espacio para enterrar a sus compañeros.
Era un edificio que no tenía bodega. Sí, pero yo he escuchado que hacían incursiones fuera de la iglesia para conseguir alimentos. Claro, a partir del día 14 de diciembre, sí, porque permite abrir el cerco y los filipinos tienen un perímetro en el cual no llegan con los... no eran muy valientes tampoco. A partir del cuarto, ¿no? No, a partir de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, casi 6 meses. No, si yo quería hablar Sí, Jesús. al final de la película del 45, que es una película que forma el ejército filipino, sale por Sí, información, sí. incluso una tagala se vuelve uno de ellos. Yo no sé si eso sería muy verídico. Formó al ejército filipino, si es cierto, o si tuvieron algún tipo de Pues, relación yo con la sinceramente, apaga la cámara. Yo sinceramente, por lo que he leído de las memorias del padre Minaya, creo que no fue así. Salieron, firmaron, no les dejaron por allí, les permitieron comprar comida, pero los filipinos lo primero que hicieron cuando salen los soldados españoles es entrar a por los fusiles como locos, porque los fusiles los necesitaban, estaban en guerra contra los americanos, pero creo que quizás hubo más muertos filipinos peleándose por los fusiles que durante el sitio. Ellos, en cuanto les dieron opción de salir con los fusiles, y ellos dijeron que no iban a salir armados, hubiera sido un suicidio. No, ¿se volvió algún filipino, alguna filipina con ellos a España? Te puedo contar prensa amarilla. La thriller. Pues, ellos tuvieron sus novias allí, el médico tuvo su novia, además que lo saben por documentación, por cartas de los franciscanos, por cartas que se cruzaron entre ellos. Uno de ellos, os puedo contar, no está en el libro porque no... Uno de ellos vino un sacerdote filipino en 1905 a buscarle y decirle que tiene un hijo en Valer. Pero él ya estaba casado y dice, oiga, padre, mira yo que tengo aquí. Dijo el cura, joder, mira. Pero uno de ellos tuvo un hijo en Valer. En la película filipina sí que hacen que yo pensé cuando la vi que era un hecho ficticio, a la memoria de Celso Resurrección, hijo de uno de estos... Y yo siempre pensé que era pero al hablar con los descendientes, sí, vinieron a casa un cura años más tarde a decir que teníamos un hermanito en Filipinas. Oye, y eso que se comentaba, que bueno, dentro de los, digamos que los dirigentes que eran masones todos, entre ellos del Pilar y... Sí. Y toda el Rizal y toda esta gente, todos, que reclutaban más bien moros islámicos entre los filipinos para que fueran a atacar a los cristianos. La masonería, como bien sabemos, repudia la religión. Luego ellos dicen que hay dos ramas y que unos no, pero bueno, en esta época los sacerdotes que caían, de hecho cuando en muchos casos que liberan militares y civiles se quedan a los frailes, porque eran una moneda de cambio muy interesante, tenían un valor añadido. Y muchos de estos frailes murieron a manos de los carpinteros. Muy curioso ver, el símbolo masón es el triángulo. Estoy acordándome de la bandera de Cuba, de la de Puerto Rico, de la de Filipinas la de Esquerra Republicana. Y la de Esquerra Republicana. El triángulo con la estrella masónica. Chile también. Dígame. Tengo entendido ¿Sí? que en Filipinas el día aniversario de la entrega o de la rendición del ejército español se rinde homenaje al ejército español. Eso es cierto. En España no, porque levantamos monumento a, quitamos calles independentistas. Y quitamos calles y nos avergüenza todo lo nuestro. Pues fíjese que allí en Filipinas, todos los 30 de junio, y este año fueron 3 compañeros de mi asociación, que tenemos la sede en Hospitalet de Llobregat, con todo, que yo creo que es el mejor sitio para tenerla. Ahí tenemos la Asociación Nacional Héroes de Valer, últimos de Filipinas Héroes de Valer. 3 de mis compañeros fueron este año a Valer. Me mandaron unas fotos que puse yo en el grupo de Facebook. Alguien las cogió y se las dio a un periódico. En un momento dado dije, joder, ni nos citan. Pero por otra parte digo, mira, he puesto de manifiesto que en Filipinas les veneran, les honran y aquí no hacemos nada.
Yo creo que a veces, no los españoles, sino los gobernantes, tratan muy mal a sus hijos, que no debería de ser así. Y yo creo que está en nuestra mano, pues, ¿yo qué he podido hacer? Pues dar la tabarra a todos mis amigos y camaradas. Tengo aquí un camarada que me lleva 20 años aguantándome, con lo de los últimos de Filipinas, y que he tenido yo la oportunidad, pues, de hacer un libro gracias a la valentía de mi editor, y ir donde quiera que me quieran escuchar a hablar de ellos. Yo creo que si empezamos a hacer esto todos, esta estupidez que de alguna manera aguantamos, se tiene que acabar. Se repatriaron todos los cadáveres de los caídos, y si no se repatriaron, ¿hay un cementerio donde se recuerde especialmente allí? Se repatriaron los de los caídos leales. Hay 2 desertores que son fusilados el día antes de terminar el sitio, que sobre eso también hay cierta polémica. La idea no era rendirse, la idea era salir a la desesperada. Tenías 2 prisioneros, 2 desertores españoles. ¿Qué hacías? ¿Te los llevabas contigo y ponías en riesgo a tus hombres? Cualquier voz podía alertar al enemigo. ¿O los dejabas allí maniatados, donde ellos habían escuchado todos tus planes y enseguida los iban a contar al enemigo? Entonces, Martín Cerezo él lo escribe en su propio diario. Eso no está escrito para nadie, sino para él. Lo denomina la decisión más dura de toda mi vida: fusilarlos. Los podía haber fusilado cuando les pillan, meses antes. Aún así, comparte víveres con 2 desertores y otro que consiguió escapar. Por esto es un criminal. Yo creo que con esa medida lo que estaba haciendo era defender al resto de sus hombres, a los leales. Los fallecidos leales son repatriados en 1904 y están en el cementerio de la Almudena. Yo de vez en cuando voy allí, les cuento mi vida, les pongo unos claveles rojigualdos y allí yo, bueno, los animo a visitarlo. En el libro hay varias fotos. Los 2 desertores siguen allí, quedaron allí. Y otra cosa, has hablado de que hay recuerdos, como lo digo, en un piso, en este caso de los franciscanos. Sí. ¿Es aquí en Madrid ese piso? En la calle Miguel Serra. Sí. Entonces está el archivo franciscano. Sí. Y hay muchos recuerdos también de aquel momento en Pastrana, por ejemplo, en el convento Sí, de Carmen. sí, sí. Hay un montón de recuerdos, porque uno de los primeros museos... Sí, fue... exactamente, de los franciscanos, creo que se trajeron de allí de Filipinas, y también de Valer. Y también de Valer. Muchos de esos fondos están ahora en Miguel Serra, que van a cambiar la sede ya. Yo tengo una amistad, quiero mucho al custodio, es el padre Cayetano Sánchez Fuertes, una persona encantadora que nos ha ayudado mucho en el libro. Salimos él y yo en alguna foto con la bandera norteamericana del Georgetown, de ese pequeño bote que salió en ayuda de los españoles. Salimos con la bandera porque uno de los sacerdotes, no eran sacerdotes, eran frailes, uno de los frailes se la trajo a España e incluso está manchada de sangre, está en el libro. Sí, Antonio. Una pregunta a Miguel Ángel. Muchas gracias por la exposición y por darnos los conocimientos, bueno, una parte mínima de lo que nos has dado. A ti por seguir aguantándome. Quería hacer incidencia, o por lo menos que nos comentaras algo sobre el padre Minaya, porque se han utilizado mucho los escritos del padre Minaya, los ocultos escritos del padre Minaya, y que se han utilizado para atacar a Martín Cerezo y a los de Valer. Interpretaciones que se han hecho de esos escritos, y tú que has tenido acceso a ellos. Yo me he dejado, mira, esto es culpa del padre Minaya. Los escritos del padre Minaya son 400 cuartillas escritas por los 2 lados durante, yo creo que 1904, 5, 6, que se conservaban en Pastrana y ahora están ahí en la calle Miguel Serra. Cuando no estaban publicados, porque se han publicado recientemente, se han transcrito recientemente, les han puesto una tapa y ya está. No se han analizado en profundidad, bueno, no vamos a hablar del tema.
es muy curioso ver cómo el mismo hecho es tratado de manera distinta por Martín Cerezo y por el padre Minaya. Se tratan ciertos pasajes o episodios, incluso dando información distinta. A mí me ha venido de maravilla, porque luego he podido cotejar y he podido hacer toda la historia del Sitio de Valer uniendo varias fuentes. Pero sí se ve un ligero resquemor de los franciscanos cara a Martín Cerezo. De hecho, un franciscano que no estuvo en Valer, pero que conoció a uno de ellos cuando fallece el padre López, hace su nota mortuoria diciendo: y Martín Cerezo, que era masón, es falso, o no hay constancia, no actuaba como masón ni mucho menos. Martín Cerezo, que era masón, nos amenazó que si hablábamos le iba a matar. Yo no lo creo porque he tenido acceso a su documentación, conozco su vida, sé detalles, hasta odiaba el tomate crudo o cosas así, o odiaba el tabaco, solo bebía agua, cosas que dices tú, este señor está loco. Pero le conozco profundamente. Y masón no. Y yo te aseguro que tampoco. No, porque hay otro paisano suyo, también paisano mío, que es Rosso de Luna. Rosso de Luna. Ese sí era masón, y siendo dos personas de un pueblo pequeño, se viniendo a Madrid, uno no tenían relación. Yo te aseguro que no. Si uno era masón. Entonces, viendo que algunas de las informaciones que nos da Minaya a mí no me cuadran mucho, pongo en cuarentena muchas de las cosas que nos cuenta. Y viene muy bien porque dice: y el día tal, uno de los soldados fue herido, y fue el soldado tal, y igual en el libro de Martín Cerezo no lo tengo, pues mira, pues ya tenemos el nombre del soldado, que para eso sí que me ha venido muy bien. Pero hay muchos de los pasajes que los pongo en cuarentena y en el libro, claro, en el libro lo decimos. Que se han utilizado esos escritos para atacar a los héroes de Valer. Para denostarlos. En el archivo, pero claro, los han utilizado gente que tiene nuestra edad. No se utilizaron en su momento, con sus ciertos intereses. Igual quien lo utiliza sí que es masón, ¿eh? Algún investigador de estos que ataca a nuestros héroes de Valer, a lo mejor digo yo, ¿eh? No me tires de la lengua. Oye, se oye, yo sí te voy a tirar un poco de la lengua, pero bueno. Se oye que uno de los, entre otras cosas, el buque que llevaba a Ristal para ser fusilado, creo que desde Mindanao, Filipinas, a Manila, custodiando, había un joven alférez de 16 años, sí, que se llamaba algo así como José Millán Estray. Sí, ¿no? José Millán Estray. Sí. Bueno, allí entré en contacto con el Bushido, que tanto lo influyó. José Millán Estray sale de la Academia de Toledo y lo primero que hace es irse a Filipinas con 16 años como segundo teniente. Y tuvo un comportamiento, fue condecorado de hecho, y yo creo que no sé... Y ahí viene la bronca con Unamuno en Salamanca, cuando dice que solamente el ejército es capaz de fusilar a un poeta. Bueno, porque también Unamuno había sido masón. Y te tiro de la lengua. No. Porque habían fusilado a Cuco, su amigo. Ya no. Tú porque lo grabas todo. ¿Alguien más, por favor? Una pequeña información, esa es la exposición que hay en el Museo Etnológico sobre Filipinas. No lo he visto y se me ha escapado. ¿Sí? Se lo han quitado, está todavía de nuestro repente. Pues lo miraré. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues bueno, os recuerdo que la semana que viene no tenemos nada por ser el Puente de la Inmaculada y que el día 25 tendremos a Pío Moa. El día 15, Carlos. El día 15, sí, perdón. El día 25. Vale, perdón, el día 25 es Navidad. Y ahora no sigáis los últimos de Filipinas, ser los primeros en comprar un librito, rascaros la mosca, que no crea ningún paludismo ni nada de eso, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.